El océano es solitario. Especialmente de noche, cuando la única luz que tienes es la de las estrellas y la de tus débiles luces. La oscuridad entra, oprimiéndolo todo y apoderándose de todo como un azote, nada más que puro negro en una noche nublada. Pensé que había visto el peor aislamiento que el mundo podía ofrecer trabajando en la estación Palmer, en la Antártida. Al menos no hacía tanto frío aquí en el punto Nemo, supongo. El punto más alejado de la Tierra en todas las direcciones. El punto Nemo podría ser uno de los lugares más remotos de la Tierra, con una población de cero, la mayor parte del tiempo, al menos. Hay una pequeña plataforma de investigación ahí fuera, no tan grande como una plataforma petrolífera, pero de un tamaño bastante decente. Hace un par de años me ofrecieron ir allí a estudiar la biología del océano. Como Nemo está tan lejos, con corrientes relativamente estancadas, hay una sorprendente falta de vida biológica. Sinceramente, fue emocionante tener la oportunidad de decir que he estado en uno de los lugares más recónditos de la Tierra. Pero, ¿estudiar el bioma y la vida marina que había allí? Maldita sea, estaba en la luna. Estaciado era el eufemismo del maldito siglo. Llegué a la plataforma a primera hora de la mañana, a un par de clics de distancia geográfica del punto real. El cielo despejado reflejaba las suaves olas en todas direcciones. El azul profundo del océano era precioso y prácticamente no se veía afectado por la intervención humana. En todo caso, tuve tiempo para leer en relativa soledad mientras estaba fuera de servicio. Éramos 5 en la estación. Un tipo mayor llamado Flam era el investigador principal, tampoco sé de dónde sacó el nombre. Había 2 investigadores ayudantes, Shannon, una mujer de unos 30 años, y App, un hombre más joven especializado en biología marina. La última persona era un mecánico, Sandy, que se encargaba del mantenimiento diario de la plataforma. Fui la zorra más feliz del mundo al bajar del helicóptero y conocer a todo el mundo. Me enseñaron toda la base, incluida la sala de recreo, el gimnasio, el comedor, 3 laboratorios distintos y una biblioteca sorprendentemente acogedora. Todo el mundo era bastante agradable, aunque Flam era un poco neurótico, por no decir otra cosa. Probablemente sea importante mencionar cómo estaba montado este lugar. Si alguna vez has visto una plataforma petrolífera flotante, es muy parecido, pero sin la destrucción ecológica. Piense que es como un barco muy grande sostenido por pontones, con algunas partes que se extienden bajo el agua y un edificio más grande en la parte superior. Lo que llamaríamos la planta baja es el comedor, la sala de recreo y el gimnasio, con los laboratorios en la parte superior y la biblioteca enclavada en el centro. Nuestros barracones estaban por debajo del nivel del mar, extendiéndose hacia abajo, con la zona de mantenimiento debajo, donde estaban los generadores, el gas, etc. Era un lugar agradable, todo se ha dicho. Básicamente, una cabaña en medio del océano. La primera noche fue dura. Dormir bajo el agua era un poco aterrador, claustrofóbico y jodidamente nauseabundo. A pesar de los grandes pontones que nos sostenían, las olas seguían meciéndonos, haciéndome sentir mi cena de bienvenida calentándose para un vómito mientras me balanceaba. Sandy entró caminando, dirigiéndose al baño compartido entre nuestras habitaciones. ¿Estás bien, Ellie? Preguntó preocupada. Lo único que pude hacer fue sacudir la cabeza, haciendo que las náuseas se apoderaran de mí con más fuerza. Dios mío. Me estaba mirando mientras vomitaba en un cubo de basura. Vaya manera de hacer nuevos amigos, Ellie. Me sorprendí cuando se acercó y me agarró el pelo suelto, sujetándomelo y frotándome la espalda con la otra mano, calmándome suavemente mientras evacuaba todo lo que había comido hoy. Todo bien. Le pasa a todo el mundo el primer día. Por favor, dime que mejora, dije, jadeando y solo recuperando el hedor del vómito. Oh sí, solo tienes que adaptarte. Sube a la cubierta y toma un poco de aire, te ayudará. Me llevó arriba, caminando en fila india por la estrecha escalera. Me golpeé los hombros innumerables veces, inestable por el oleaje que nos movía. En un momento dado empecé a caerme hacia atrás, perdiendo el equilibrio, y estiré la mano para estabilizarme, pero solo di un manotazo en la pared vacía. De repente, su mano salió disparada, me agarró del antebrazo y me estabilizó. Tiró de mí hacia el escalón y se aseguró de que estaba en posición vertical antes de seguir avanzando, ahora agarrándome la mano como guía. No tardó en reírse. Espero que seas mejor arriba que abajo.
Tú y yo, volví a tener arcadas al intentar hablar, la cabeza aún me daba vueltas. El aire fresco y salado cuando salimos por la puerta exterior a la plataforma envolvente fue como abrir una válvula para mí. Respiraba lo más hondo que podía, despejando por fin el olor a vómito que tenía atascado en la nariz. Me conduce hasta la barandilla de la plataforma, la oscura noche se instala a nuestro alrededor. La belleza del cielo me distrajo inmediatamente de mis náuseas. Había una buena cantidad de nubes cubriendo el cielo, pero lo que no estaba cubierto era una de las vistas de estrellas más increíbles que jamás había visto. Todas y cada una de las constelaciones eran claramente definibles más allá de las nubes, con una luna llena brillando a través de ellas, enviando luz en parches que se reflejaban en el agua. Un mar infinito de estrellas en todas direcciones. Era precioso, algo solo comparable a ver la aurora boreal en todo su esplendor, por lo que yo he visto. Incluso en la imponente oscuridad del punto Nemo, millones de puntos de luz brillaban. ¿Qué es eso?, dije, notando movimiento contra el agua. Al principio, parecía la sombra de una nube que pasaba por encima, perturbando las estrellas de abajo. Luego, una nube se desplazó por delante de la luna, proyectando una luz brillante en todas direcciones. Pude ver claramente que no era una sombra, sino un gigante, caminando por el océano paso a paso. Desde la distancia, estaba a unos 5 clics. Incluso entonces, pude distinguir sus rasgos con claridad gracias a su tamaño. Se elevaba más que un rascacielos. Según mi mejor estimación, cada pierna tenía agua que llegaba hasta alrededor de la rodilla. Sinceramente, parecía que iba a romper las nubes con la cabeza, pero no le hizo caso mientras las apartaba a latigazos. Dios mío. Me quedé sin palabras. No sé si Sandy también, pero estaba mirando a lo lejos junto a mí. Si estaba conmocionada, no se le notaba en la cara, pero escondía una leve sonrisa. Tu suposición es tan buena como la mía, chica científica, respondió Sandy. Ahora podía ver más claramente que había más caminando detrás de ella, dirigiéndose al oeste de nosotros en un camino recto. Aunque tendremos que bajar antes de que las olas nos alcancen. Es una mierda que esto ocurra en tu primera noche. ¿Qué? ¿Has visto esto antes?, pregunté, sin apartar la vista. Los gigantes eran de constitución humanoide, como enormes versiones de personas. Sus caras eran un poco más extrañas. Los ojos eran de proporciones más grandes de lo normal, y había una sonrisa en sus pequeñas bocas que parecía como si la cabeza se desinflara desde abajo como un globo. Ni siquiera me di cuenta de que estaba gritando cuando empecé a hablarle de nuevo, haciendo un gesto a los Goliaths que se acercaban. Son enormes. ¿Cómo es físicamente posible algo tan grande? Esto ignora por completo todas las leyes de la física. Yo solo manejo las máquinas. Ella gritó de nuevo. Vamos, entremos antes de que nos empapemos por completo. Oh Dios. Ahora podía ver lo que quería decir. Cada paso que daban enviaba olas en nuestra dirección, chocando entre sí mientras andares alborotados trataban de sobrepasarse. La espuma del mar se elevaba en el aire, y en un momento dado, mientras retrocedía hacia la puerta, juro que sentí el agua rociar desde arriba como una lluvia de primavera. Uno de ellos se giró y me miró directamente. Juro que se me paró el corazón y se me cortó la respiración al verle la cara. Me quedé helada, paralizada ante la idea de que fuera a venir a por mí ahora, a cogerme y meterme en su boca como un maldito bocadillo antes de cenar. La sonrisa desinflada continuaba, ensanchándose ahora para mostrar unas encías desdentadas. Podía oír a Sandy detrás de mí, gritando que viniera con ella y que estábamos en peligro, pero no podía romper el contacto visual con el gigante. Algo ancestral me mantenía en mi sitio, congelada y esperando a ser devorada. Entonces Sandy tiró de mí hacia atrás, aún temblando ante los vigimes mientras se alejaban hacia cualquier extraño destino que los acogiera. La puerta apenas se había cerrado, pero aún podía ver al que me miraba mientras se daba la vuelta para seguir a los demás, con enormes olas agitándose a su paso. De repente, Sandy nos apoyó a ella y a mí contra la pared, sujetándonos. Eso es un avance, dije, mirándola ahora a los ojos mientras mis manos se apoyaban en la estrecha pared detrás de ella. Todavía temblaba, los codos se negaban a quedarse quietos mientras empujaba contra la pared con más fuerza. Sin embargo, no voy a mentir, era mucho mejor estar cara a cara con ella que con los gigantes. Lo siento. Me lo agradecerás. Ella dijo,
apenas terminando la frase antes de que toda la base fuera golpeada con fuerza, convirtiéndose en un ángulo empinado que me hizo caer hacia adelante en ella aún más. Otra ola nos golpeó, haciéndonos rebotar brevemente en el aire mientras nos preparábamos, intentando no caer por la estrecha escalera. Nos inclinamos hacia atrás, poniéndonos de pie una vez más aunque balanceándonos pesadamente, ahora de vuelta a un mar más tranquilo. Será mejor que volvamos a nuestras habitaciones antes de que llegue el próximo parche. Volvimos rápidamente, las náuseas volvieron a mí. No sabría decir si era eso o el contacto que acabábamos de tener lo que me estaba calentando, ruborizándome mientras entrábamos en el pequeño pasillo contiguo a nuestras habitaciones. Me senté en mi litera, mirándola todavía de pie en la puerta. ¿Qué son esas cosas? Quería una respuesta directa, aunque no sé si ella tenía una. ¿Cómo? Eran gigantes. Lo entiendo, pero ¿qué coño acabo de ver? No tengo ni idea. Ninguno de nosotros ha sido capaz de averiguarlo. Se encogió de hombros, apoyándose ahora en la puerta. Verás un montón de cosas raras por aquí. No sé si los demás te lo han dicho, pero son unos escépticos empedernidos. Así que ellos también lo han visto y no pensaron que tal vez deberían contárselo a la chica nueva. ¿Y si hubiera estado allí sola? Habría muerto. Estaba casi gritando, ahora aterrorizada ante la proposición de pasar 6 meses aquí. Por favor, intentan decirme que es un truco de la luz y el aislamiento. Diablos, pensé que tal vez me estaba volviendo loca, pero tú me has ayudado mucho aquí. Dijo, levantando las manos en señal de exasperación. Por fin tengo un segundo testigo. Maldita sea, se siente gratificante no ser gaslit en pensar que estoy perdiendo mi maldita mente. Me imagino. Dije, intentando calmarme y no agobiarme tanto. Las náuseas seguían golpeándome, haciendo que mi reflejo nauseoso volviera a desbocarse. Aunque esta vez no estoy del todo segura de que fueran las olas las causantes, todavía me estaba haciendo a la idea de ver putos gigantes caminando por el océano. Por no mencionar que el pavor existencial que me causaba era peor que el que había sentido desde la universidad. Se sentó a mi lado y volvió a acercarme la papelera. Otra enorme ola nos sacudió, enviándome volando hacia adelante contra la pared. No sé. Creo que como este lugar está tan alejado de la gente, es donde las cosas viejas van a esconderse o a estar solas. Aunque algunas de estas cosas hay que dejarlas en paz. Dijo, levantándome mientras la segunda ola nos sacudía hacia atrás. Aunque no he encontrado nada demasiado peligroso, así que tenemos algo de tranquilidad. Dios, si eso no se considera peligroso me da miedo ver qué más hay. Dije, acurrucándome en mi litera y llevándome las rodillas al pecho. Todavía tenía calor, y la ventilación de la estación parecía más bien aire viciado que se retroalimentaba. Ella solo me devolvió la sonrisa, dándome unas breves buenas noches antes de entrar en su habitación y cerrar la puerta. Tardé horas en dormirme. Las olas seguían asaltándonos durante la noche y, al final, me até a la litera con la manta para intentar mantenerme en mi sitio. Por desgracia, no sirvió de nada para las náuseas, que fueron y vinieron toda la noche. Cada pocos minutos una ola más pequeña nos sacudía, haciéndome temer que una de esas cosas estuviera en camino para pisotearnos en las profundidades. Finalmente, casi dormidos, sus rostros me miraban desde detrás de los párpados, como globos que se desinflaban, o incluso a punto de estallar, desde sus ojos saltones mientras se limitaban a sonreír. Esos ojos tenían algo detrás, no malicia, al menos no lo creo. Apatía habría sido más apropiado. Cada vez que recuerdo al que me miraba, haciendo contacto visual con pupilas del tamaño de cruceros, era como un dios estudiando a una hormiga. Yo no era más que un bicho en su entorno, no mejor que algo que pisarían durante su viaje, avanzando sin culpa. ¿Cuántos años tiene que tener algo para ser tan grande? ¿Podrían estas cosas ser más antiguas que cualquiera de las historias que hemos descubierto hasta ahora? Dios mío, mi mente no me dejaba dormir casi tanto como las náuseas. Fue de madrugada cuando por fin pude salir, y menos mal que los demás debieron ver que estaba agotada, aunque solo Sandy sabía que no era solo por las olas. Cuando me levanté a la mañana siguiente, todavía atontada y buscando desesperadamente la cafetera, me di cuenta de que teníamos ojos de buey a lo largo de las paredes exteriores de los camarotes. Tal vez estaba demasiado oscuro para darme cuenta antes,
pero después de tomar café decidí echar un vistazo, al menos para asegurarme de que el océano no iba a por mí. Todo lo que sabíamos del punto Nemo hasta el momento era que se trataba de un tramo de océano sin vida en su mayor parte. Incluso contemplar el sol filtrándose a través del agua me relaja, así que tenía esperanzas. Cogí una silla y me acomodé junto a la ventana. Gracias a la poca profundidad, era lo suficientemente grande como para tener una buena vista alrededor, e incluso burbujas fuera de lado un poco, por lo que tiene un poco de visión periférica. Los pequeños rayos de sol que penetraban en la superficie acabaron por calmarme y relajarme. Me estaba quedando dormida, contemplando la maravilla azul, cuando se abrió. Si era uno de los gigantes, no estoy del todo seguro. Un ojo enorme me miraba fijamente a través del ojo de buey. Dos iris que se juntaban en el centro para atravesar el ojo de buey y atravesarme a mí. Sentí el mismo miedo primitivo de la noche anterior, pero este no era como los gigantes. Sentí malicia en esto, estudiando toda la base como si fuéramos nosotros los investigados. No me di cuenta hasta un momento después de lo enorme que debía ser. Solo el amarillo intenso que rodeaba los iris me decía a lo lejos que estaba este leviatán. A pesar de la distancia, podía distinguir todos sus rasgos. Las profundidades te dan la bienvenida, ¿no? Lo oí necesariamente. Fue como un pensamiento intruso entrando en mi mente mientras los iris palpitaban, dilatándose para verme mejor. El miedo primitivo se apoderó de mí, ordenando a cada nervio de mi cuerpo que corriera. Lástima que no haya ningún lugar al que huir en medio del océano. No lo mires. Sandy estaba de repente a mi lado, cerrando la tapa del ojo de buey con un rápido portazo. Estaba de vuelta. El escalofrío seguía recorriendo mi espalda mientras volvía a los secos confines de la base. No lo mires. Dice cosas horribles. Dijo, ahora mirándome a los ojos, más seria de lo que la había visto incluso con los gigantes. Esa cosa es diferente a las otras. Solo le he visto el ojo, pero no sé. Creo que hacer contacto visual con él es como una invitación. No lo hagas para estar segura. Ni siquiera tenía palabras en este momento. Llevaba un día aquí y la mayor parte de mis supuestos conocimientos y comprensión del mundo se habían ido al garete. Todo aquello para lo que estaba aquí me parecía secundario. Una investigación sin sentido sobre algas y bacterias oceánicas cuando bien podría haber visto a un dios hacía tan solo unas horas. Mi ansiedad y mi pavor existencial se disputaban el control de cada neurona y yo era la única perdedora aquí. Los gigantes eran sencillos, sinceramente, aunque aún hoy puedo sentir el frío del rocío del océano vacío, helándome los huesos al pensarlo. Si hubieran sido lo único que vi, habría estado bien. Pero no hay nada normal en medio del océano. Los 6 meses que pasé allí me parecieron una alternancia entre sueños felices y las peores pesadillas febriles que he tenido nunca. Pasaron un par de semanas sin incidentes. Me metí de lleno en mi investigación, tomando muestras de agua, analizando la cantidad de microorganismos y otras mierdas científicas aburridas que sé que no le importan a nadie que lea esto. Empezaba a familiarizarme con la plataforma y sus tripulantes, aunque me estaba costando acostumbrarme. Flam era, bueno, Flam. Era un tipo raro, extremadamente neurótico y siempre parecía estar distraído. Shannon era una estirada de cojones, más propensa a quejarse de cualquiera que se le pusiera a tiro que a ayudar. App era simpático, aunque creo que intentaba ligar conmigo sin darse cuenta de que no me interesaban demasiado los hombres, pero no puedo culparle, aquí se está muy solo. Sandy acabó siendo uno de mis mayores consuelos en el frío océano. Por las tardes nos sentábamos en la plataforma a ver pasar las olas mientras el sol se ponía en el horizonte. A pesar de todo lo que había visto hasta entonces, era tranquilizador, casi sereno, cuando se veía así. Estaba perdiéndome en la puesta de sol, mirando a lo lejos, cuando de repente me llegó un olor a zorrillo que casi me hizo retroceder a mis días de universidad. ¿Cómo has traído la hierba hasta aquí?, pregunté, girándome para mirarla mientras encendía un porro. Lo único que hizo fue reírse de mí. ¿Por qué? Ahora eres policía. Me contestó. Nos lo pasamos de un lado a otro, riéndonos a medida que la planta hacía más efecto. En algún momento Shannon salió, aunque lo único que pudo hacer fue mostrarse desaprobadora y decirnos que no deberíamos estar haciendo eso aquí.
La réplica de Sandy me hizo reír aún más. Estamos en la ley marítima, nena. Aquí no hay nada ilegal. Shannon se limitó a negar con la cabeza, mirándome directamente antes de bajar a la sala de estar. Recuerda que mañana por la mañana nos vamos a dar un chapuzón. No quiero que estés jodida cuando bajemos. Saludé con un sí, capitán, mientras ella se marchaba enfadada. ¿Estás nerviosa por bajar? Me preguntó Sandy, poniéndose seria de nuevo. Un poco. Sé que no vamos a profundizar demasiado, pero sigue siendo un poco aterrador, ¿sabes? Respondí, mirando el sol que se reflejaba mientras caía por debajo de la línea del horizonte. En poco más de 12 horas llevaría nuestro pequeño sumergible a la zona del crepúsculo, a casi 2000 metros de profundidad, para ver qué tipo de vida orgánica hay allí abajo. Puede que estuviera un poco excitada, porque siempre existía la posibilidad de descubrir alguna especie nueva. Me pregunto si le pondrían mi nombre. Sandy y yo estuvimos charlando un rato más antes de irnos a la cama, con la esperanza de poder dormir bien antes de llegar a las oscuras profundidades. Dormí mal esa noche, con miedo de lo que pudiéramos encontrar allí abajo. No había vuelto a ver a los gigantes, pero aquel ojo gigante a través del ojo de buey del otro día seguía atormentándome cada vez que intentaba cerrar los ojos. Lo único que oía era su voz, que me decía que me uniera a ellos en las profundidades. Después de una de las peores noches de sueño de mi vida, empezamos a cargar. El sumergible era estrecho, con aire viciado bombeado para la ventilación que me dejaba sudando. Flam y yo bajamos juntos. Shannon y Ab se quedaron arriba con Sandy como comunicador. La única ventana estaba en la parte delantera, un pequeño ojo de buey con una vista increíblemente limitada de lo que había justo delante. Tal vez lo peor era que, aparte de las luces de la consola y un par de luces rojas bajas para ver, estaba completamente a oscuras. Me sentía como metido en una lata, y mi claustrofobia no iba bien. El descenso fue bien, al menos nada fuera de lo normal. Fuimos descendiendo por fases para estar seguros, descendiendo unos cientos de metros cada vez antes de detenernos unos minutos, asegurándonos de que no había ningún problema con el sumergible. No dejaba de mirar la pequeña escotilla por la que habíamos entrado, un mamparo y varias juntas gruesas que nos protegían de la enorme presión del exterior. Cada maldito crujido que hacía esta cosa mientras descendíamos esperaba licuarme donde estaba sentado, perdido para siempre en las profundidades del exterior. Incluso en el aire viciado del submarino, sentía un escalofrío. Acercándonos a 1500 metros. La voz de Shannon a través de la pequeña radio. Alcanzaremos la profundidad objetivo en unos 5 minutos. Gracias. Dijo Flam, accionando un par de interruptores y empujando el cambio más allá. No sé si era eso, pero parecía que había un flickstick instalado para controlar esta cosa. Mejor que un mando de Xbox, pero aún así. Elle, enciende las cámaras exteriores, por favor. Entendido, dije, moviendo los botones frente a mí. Las 3 pantallas que tenía delante se encendieron y aparecieron 8 imágenes diferentes. Teníamos cámaras gran angular a babor y estribor, una en la parte superior e inferior de cada extremo del submarino. Todas las esquinas estaban cubiertas, lo que nos daba una visión completa de todo lo que había dentro de nuestro radio. Cámaras encendidas, encendiendo luces. Las luces del exterior se encendieron, inundando la oscuridad del océano a nuestro alrededor. A pesar de la potencia de las luces, suficiente para encender un maldito fuego en tierra si se dejaban encendidas demasiado tiempo, solo pudimos perforar el abismo hasta cierto punto antes de perdernos de vista. Fue entonces cuando vi movimiento justo en el borde de nuestra cámara delantera de estribor. Me dio un vuelco el corazón, sorprendida de que ya hubiéramos encontrado algo, ya que apenas habíamos alcanzado la profundidad. Hay algo delante. Avanza hacia estribor. Le dije a Flam, tratando de estudiar lo que había justo en el límite de nuestra visibilidad. Flam nos movió hacia adelante, lentamente para no asustar a lo que fuera. Desgraciadamente, lo que fuera salió corriendo, pero en la pantalla, mientras huía, casi parecía humanoide, corriendo como un nadador olímpico. ¿Has visto eso? Sí, es mucho más rápido que nosotros. Flam dijo, todavía empujando la palanca de vuelo hacia abajo, impulsándonos más profundo. Todavía no hemos llegado. Estamos a 2000, Flam. Creo que estamos a suficiente profundidad para lo que buscamos, dije,
mirándolo con ansiedad creciente. ¿Para cuánto está clasificada esta cosa? 5.000 metros. Respondió, murmurando algún tipo de cálculos en voz baja mientras seguía descendiendo. Sé que lo encontraremos. Shannon, Flam va aún más profundo, dije, sin aliento en mi radio. Los latidos de mi corazón se aceleraban, la tensión aumentaba mientras Flam ni siquiera reaccionaba a mi mensaje. ¿Alguna idea de lo que está pasando? Flam, ¿a dónde vas? Preguntó Shannon, con preocupación en su voz. Tienes que volver a la profundidad objetivo. No hemos hecho la preparación para una inmersión más profunda en este momento. Volveremos a subir rápidamente. Solo necesito comprobar algo. Flam murmuró de nuevo, apagando la radio para que Shannon no pudiera intervenir. Boa, vale. Flam, tenemos que volver a subir. No estás pensando con claridad, dije, adelantándome para volver a encender el valque. Me apartó la mano de un manotazo y se volvió con los ojos desorbitados reflejando la intensa luz roja de la cabina. Casi me caigo de lo mucho que me asustó. Puede que Flam fuera un poco raro, pero normalmente era una persona amable, más torpe e introvertida que otra cosa. Flam, ¿qué coño estás haciendo? Me han dicho que soy bienvenido en las profundidades. Dijo, volviéndose hacia la pequeña ventana y mirando al frente. Tengo que verlos. Vale, no es buena idea, tío. Vamos, tú lleva los monitores, yo llevaré el piloto. Cambiemos. Dije, moviéndome para tomar la consola. Sentí un dolor agudo en el brazo. Al mirar vi que me había apuñalado con un bisturí de laboratorio que había metido de contrabando a bordo. Tengo que verlos. Reiteró. El último lugar no corrompido por los humanos. Nos están esperando. Me arrancó el bisturí del brazo, apuntándome con él en señal de advertencia antes de volver a la consola. Volví a caer al suelo, agarrándome la herida e intentando contener la hemorragia. Pensando rápido, tratando de vivir mientras pudiera, me arranqué la camisa y la envolví alrededor de la herida, apretando mi torniquete improvisado. Para. Toma este privilegio. Flam me gritaba ahora, con la voz cada vez más aguda y enloquecida a cada segundo que pasaba. Me han prometido mostrarme conocimientos con los que los humanos solo podrían soñar, cosas que nos hemos preguntado durante miles de años. ¿Dejarías pasar una oportunidad así? Sí. Vamos a morir aquí abajo, idiota. Gritaba de nuevo. Los monitores parpadeaban, las cámaras eran incapaces de mantener la integridad a profundidades cada vez mayores sin la protección adecuada. Podía oír el ruido metálico del casco al doblarse y expandirse, intentando mantener la integridad en el abismo aplastante. Flam, ¿qué coño te pasa? Cállate y mira. Dijo, señalando a través de la ventana delantera ahora. Más allá de él, pude ver algo en la distancia, llegando a la vista mejor a medida que nos acercábamos. ¿Qué demonios es esto? Yo miraba hacia abajo, nuestro sumergible apuntaba hacia las profundidades mientras él cortaba las luces, sumiéndonos en una oscuridad total. Mis ojos tardaron un momento, incapaces de atravesar el vacío más completo y aterrador de la nada que jamás había visto. De repente, algo muy por debajo de nosotros empezó a brillar, comenzando débilmente pero haciéndose cada vez más brillante a medida que se extendía, cubriendo pronto todo el fondo marino. Grietas y venas atravesaban la luz, uniéndose todas en un punto central, fluyendo hacia un profundo y oscuro abismo alrededor del cual giraba. Lo primero que pensé fue que se trataba de microorganismos bioluminiscentes, porque los encontramos a menudo en la zona abisal. Sin embargo, esto tenía que ser demasiado grande. Comprendería kilómetros y kilómetros de organismos, todos brillando al mismo tiempo antes de detenerse en este profundo pozo. Iba más lejos de lo que podía ver a través de la ventana de visión, hacia las profundidades. Parpadeó. Al menos, supongo que parpadeó. El púrpura resplandeciente se cerró precipitadamente desde lados opuestos, juntándose por completo sobre la fosa y sumiéndonos en la oscuridad durante un momento. Cuando volvió a abrirse casi de inmediato, pude sentir como una onda expansiva golpeaba el sumergible instantes después. La cima del centro empezó a estrecharse hasta convertirse en un barranco, con un profundo resplandor procedente de las profundidades más lejanas. Me recordó al ojo de un gato, pero el púrpura brillante empezó a convertirse en un rojo intenso.
Todo lo que podía sentir de esa cosa era un odio intenso, como si le molestásemos y le despertásemos de una profunda siesta. Actué tan pronto como pude, cogí el pequeño extintor que guardábamos atrás y golpeé a Flam por detrás con él. Gracias a Dios lo noqueó de inmediato, y pude tomar la palanca de vuelo, tirando hacia atrás con toda la fuerza posible para volver a la superficie. La estrecha rendija seguía observándonos mientras ascendíamos, y yo rezaba a los dioses de la superficie para que no decidiera venir a por nosotros. Esa maldita cosa debía de ocupar casi todo el fondo marino, fuera lo que fuera. Flam refunfuñaba a mi lado, diciendo algo que ni siquiera parecía un idioma que yo conociera, mientras nos apresurábamos hacia la superficie, con el casco golpeando y golpeando durante todo el trayecto. Por fin pude ver que la luz empezaba a abrirse paso a través de las profundidades, filtrándose hilos de sol para guiar nuestro camino. Al encender el comunicador, oí de inmediato a Shannon gritar por la radio, exigiendo saber qué había pasado y si seguíamos vivos. Flam intentó matarnos, joder, dije, todavía retrocediendo mientras empezaba a recobrar el sentido. Parecía que no sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí, y ahora murmuraba en perfecto español lo mucho que le latía la cabeza. Estamos resurgiendo. Te informaré cuando lleguemos. Nos acercamos a la superficie. Sandy agarró el submarino con el ascensor de la plataforma mientras nos acercábamos. En cuanto sentí el golpe seco de asentarnos en la plataforma, abrí la escotilla y salí a respirar el dulce aire de la superficie. El olor salado del océano era una de las cosas que más me aliviaban, pero saber que esa cosa estaba ahí abajo. Dios, empecé a balbucearle a Sandy casi de inmediato cuando corrió hacia mí y me abrazó mientras yo empezaba a llorar. Shannon pidió una evacuación médica para Flam, que no recordaba nada desde la noche anterior. Era como si ni siquiera tuviera el control. Ese golpe en la cabeza había solucionado el cortocircuito. El helicóptero lo recogió unas horas más tarde, todavía balbuceando que no estaba seguro de lo que había pasado, que se había despertado en el submarino mientras atravesábamos el océano en busca de la superficie. Lo único que recordaba era haber mirado por el ojo de buey de la sala de estar la noche anterior, su rutina habitual para relajarse antes de dormirse. Dijo que lo último que recordaba era ver algo ahí fuera que le devolvía la mirada. Se lo conté todo a Shannon y a App, y le dije al equipo médico que sí, que podía haberle provocado daños cerebrales. Ninguno se enfadó, dadas las circunstancias, pero creo que Shannon sospechó. No puedo culparla. Le conté todo lo que vimos, pero su duro escepticismo no aceptaba la idea de un ojo cubriendo la mayor parte del fondo marino. Sandy me creyó, gracias a Dios. Cuando hablamos de ello aquella noche, tumbado en mi litera, yo sollozaba incontrolablemente porque sentía que me estaba volviendo jodidamente loca. Pero cuando se lo conté, me sorprendió. Yo también lo he visto. Susurró, mirándome a los ojos desde el otro lado de la almohada. No como tú, pero en sueños. A veces me habla, me dice que nade hasta él, que sienta el abrazo de los océanos. No me gusta. Había tanto odio en él, dije, agarrando las palabras que podía a través de respiraciones profundas y ansiosas. Parecía que solo sentía odio hacia nosotros. Los gigantes eran indiferentes, pero esta cosa estaba enfadada porque estábamos allí. No pasa nada. Dijo de nuevo, apartándome el pelo de los ojos llorosos. Vas a estar bien. No saldrá aquí. ¿Y si lo hace, Sandy? Era, probablemente más grande que todo un puto continente. ¿Qué pasa si sube aquí? Moriremos todos, Sandy. Casi gritaba, al ver a App aparecer por el pasillo de la sala de estar con cara de preocupación. Sandy se limitó a espantarlo, haciendo ademán de que lo tenía todo controlado. Si es así, no hay mucho que podamos hacer, pero podemos afrontarlo juntas. Dijo mirándome a los ojos. Fue el primer consuelo que sentí desde que llegué, antes de ver la profundidad de la locura que había aquí fuera. Me besó, abrazándome fuerte mientras me dormía. Una semana después, y sigo aguantando. El ojo sigue mirándome desde mis sueños cada 2 noches, pero Sandy me ha estado haciendo compañía, consolándome durante las pesadillas. No me gustan mucho los romances, pero ella me atrapó. Había algo en ella que me tranquilizaba cada vez que estaba nervioso, sin importar el estrés. Aquella noche estábamos en la terraza, encendiendo la chispa de nuevo y observando el juego de las estrellas con las olas a medida que la noche se hacía más larga. Al principio pensé que estaba viendo una estrella en el horizonte,
que caía hacia la tierra, pero al cabo de un momento ella también se dio cuenta, se levantó y miró hacia el horizonte. Una pira de llamas se dirigía hacia nosotros, rugiendo sobre el océano e hirviendo las olas a su paso. Podía ver enormes velas con un Jolly Roger blasonado en una bandera en lo alto, las llamas quemándola pero sin llegar a desvanecerla. Se acercaba cada vez más, amenazando con embestirnos a gran velocidad mientras las dos empezábamos a gritar a los demás que se despertaran y se prepararan para el impacto. Sus gritos eran audibles por encima del crepitar de la madera y el silbido de las llamas cuando se acercaba, y ambas miramos hacia atrás cuando los oímos. Docenas de personas estaban en la cubierta del barco, todas envueltas en llamas, ardiendo en el aire junto a la madera que las rodeaba. Algunos bailaban, otros se retorcían de dolor, pero todos gritaban y chillaban a la alta luna como bancees en la noche. Venía hacia nosotros, cada vez más cerca y acelerando todo el maldito tiempo. No había a dónde ir, solo Sandy y yo pegadas aquí contra la barandilla de la plataforma lo más lejos posible del infierno navegante. Nos abrazamos con fuerza y cerramos los ojos preparándonos para ser arrojados a las olas por un monstruo en llamas. Nunca ocurrió. El barco nos atravesó como si no estuviéramos allí. Podíamos sentir el calor de las llamas, los gritos que nos azotaban mientras arrastraban nuestros gritos con él, uniéndose a la cacofonía del infierno sobre las olas. Luego desapareció, corriendo en dirección contraria a través del mar hacia otro destino, dejando atrás los gritos mientras se hundía en el horizonte, el agua reflejando la pira incluso después de perderse de vista. ¿Habéis oído eso? Dijo App, saliendo de la sala de estar y frotándose el sueño de los ojos. Maldita sea, hace calor ahí abajo también. Sonó como un montón de gritos, ¿nos golpeó algo? ¿Hay una brecha? Sandy lo calmó antes de que entrara en pánico, mirándonos en la noche. Solo nosotros, no te preocupes. Todo bien por aquí. Oh, vale. Dijo App, empezando a girarse hacia la puerta antes de soltar un repentino y comprensivo. Oh, Así no. Dijo Sandy, empujándolo de vuelta a la sala de estar mientras se reía. Nos abrazamos, mirando hacia la noche donde el barco había desaparecido antes de que ella hablara. Voy a ser honesta, eso fue nuevo para mí. Jesucristo, fue todo lo que pude decir, con el corazón todavía acelerado mientras intentaba recuperar el aliento. Me acercó más, me pasó el pelo por la oreja y tarareó en voz baja una melodía tranquilizadora mientras la noche volvía a la paz, completamente imperturbable por la muerte que acababa de llegar. No sé si era el mundo apiadándose de mí, evitando que me ocurrieran más cosas malas durante un tiempo, pero iba a aceptarlo. Aunque vi a los gigantes unas cuantas veces más, y en ocasiones, al mirar por el ojo de buey, veía el ojo gigante observándonos en la distancia. Un cadáver llegó a la deriva cerca de la plataforma 3 meses después, atrapado en una de las redes. Al principio pensamos que probablemente se trataba de alguna víctima de ahogamiento, tal vez un suicida que se arrojó al océano. Estaban completamente desnudos, con el cuerpo largo y pálido brillando en el resplandor de la mañana cuando App nos informó por primera vez. Sandy y yo bajamos con los trajes de buceo, los sacamos de la enmarañada red de seguridad y los subimos por la escalera. Nada más llegar, nos dimos cuenta de que no era una persona normal. ¿Qué demonios es eso? Dijo App, mirando a la criatura, ahora tendida en la plataforma. Sandy y yo nos inclinamos junto con él y Shannon, inspeccionando el extraño ser que habíamos encontrado. Era largo, probablemente de 9 pies si tuviera que adivinar. Torso más o menos humano. O lo bastante humano, al menos. Era extremadamente ágil, con unas aletas diminutas y delicadas que recorrían los brazos y la columna vertebral, aunque apenas eran perceptibles a menos que se inspeccionaran de cerca. Las branquias corrían desde el pecho hasta el cuello, alargadas y suaves al llegar a la cabeza. Su cara era parecida a la nuestra, pero con una nariz lisa, casi achatada. Los ojos, más grandes, estaban situados muy separados, casi a ambos lados de la cabeza, mientras que la mandíbula inferior era enorme, extremadamente ancha, con afiladas hileras de dientes visibles al sobresalir de la mitad superior de la cabeza. Las manos palmeadas al final de los largos brazos debían de servirle para deslizarse por el agua con facilidad. Sin embargo,
Lo más extraño era que en la cintura se volvía más coriáceo, con largas masas de tentáculos colgando del abdomen. No eran como los tentáculos de un pulpo, pero lo mejor con lo que podía compararlo era con algo parecido a una medusa melena de león. Larga, delgada y pálida como su piel, extendiéndose unos 3 metros desde el torso en su punto más largo. ¿Es una sirena? Shannon preguntó, en completa incredulidad ante lo que estaba delante de nosotros. Mi mente estaba revoloteando de nuevo al submarino ahora, preguntándose si esto era lo que vimos en el borde de las cámaras antes de que las cosas se fueron al infierno. ¿Tal vez estaba relacionado con el ojo gigante? Ayúdenme a llevarlo al laboratorio, ahora. Los 4 lo levantamos. Nos dirigimos al laboratorio de la base y lo arrojamos sobre la mesa de exploración. Los tentáculos cayeron del extremo y se enroscaron en el suelo. Shannon cogió inmediatamente un bisturí y empezó a alinearlo con el centro del pecho de la criatura. Antes de que pudiera hacer la incisión ni siquiera 1 centímetro, la criatura empezó a chillar, un sonido horrible como los gritos de una persona que se ahoga. Sonido que se escapa en burbujas y agua sofocante incluso aquí por encima de la superficie. ¡Mierda!, gritó Sandy, apartándose de la mesa cuando la criatura le lanzó un manotazo, con unas feroces agujas al final de los dedos palmeados que se extendían hacia afuera como las garras de un gato. App no tuvo tanta suerte y recibió un par de buenas cuchilladas en el hombro mientras caía hacia atrás. La criatura volvió a gritar y empleó una fuerza inhumana para levantarse de la mesa. Los tentáculos empezaron a moverse, deslizándola por el suelo liso y hacia la puerta, buscando cualquier vía de escape. Por fin pude ver los ojos abiertos de par en par mientras nos miraba, con miedo en la mirada. Eran del mismo color púrpura brillante que los que había visto abajo, cerrados en rendijas una vez más. Parecía que apenas era capaz de mantener los ojos abiertos, probablemente debido a la luz cegadora de aquí arriba en comparación con las profundidades de la zona crepuscular. La mirada en su cara era frenética, obviamente luchando por respirar sin estar en su ambiente natural bajo el océano. Ni siquiera estoy segura de cómo estaba vivo, honestamente, pero parecía que estaba luchando por su vida para volver a casa. Retrocedan. Todo el mundo atrás de una puta vez, grité, levantando las manos en señal de mostrar a la criatura que no iba a hacerle daño. No estoy seguro de si captó el mensaje, porque solo retrocedió más hacia la puerta antes de volverse para arañar el metal, suplicando que la dejara salir. Me acerqué lentamente, aún con las manos extendidas, pero ahora tratando de convencerlo. Oye, puedo ayudarte. Para 1 segundo y te dejaré salir. No lo dejes escapar. ¿Sabes el descubrimiento que es esto? Shannon estaba resoplando hacia mí ahora, tratando de alejarme de la cosa mientras buscaba desesperadamente otra salida, moviéndose de la puerta para mirar por una de las ventanas. Si lo dejas salir, no podremos enseñarle a nadie lo que hemos encontrado. Golpeó la ventana con una mano, rozando el grueso cristal y haciendo el peor ruido que he oído en toda mi maldita vida. Me eché hacia atrás, cubriéndome la cabeza, mientras volvía a sacar una mano, esta vez clavando una enorme palma abierta con toda su fuerza en el cristal, haciéndolo añicos. Se retiró, atrapando tentáculos y sangrando sangre azul oscuro mientras raspaba el cristal. Antes de que pudiéramos abrir la puerta, se había zambullido de nuevo en el mar, despejando la red de seguridad con facilidad y desapareciendo. Shannon maldecía como una loca, golpeando la barandilla con las manos mientras gritaba al océano vacío que teníamos delante. Sandy y yo intentábamos ayudar a App, que tenía profundos cortes que sangraban y empapaban su ropa. Solo estaban en su hombro, por suerte, y aunque le dolería por un tiempo, sanaría con algunas vendas y primeros auxilios básicos. Sandy y yo éramos las únicas que manteníamos la cabeza fría, porque él estaba en estado de shock mientras Shannon no podía hacer otra cosa que despotricar sobre su descubrimiento perdido. Ojalá hubiera acabado ahí la cosa. Shannon se obsesionó con intentar encontrar uno, cogiendo los tentáculos y las muestras de sangre que dejaba en la ventana para examinar hasta el último detalle. Tuvimos suerte al llevarlo al laboratorio, porque encontró una neurotoxina secretada en los tentáculos, aunque parecía que la criatura podía activarla a voluntad para picar a la presa. Es difícil de creer que esta cosa pueda ser tan mortal. No pudimos probar los efectos de la toxina, por supuesto, pero a juzgar por la composición de la misma, los capturados solo duraron lo suficiente para ver las mandíbulas cerrarse a su alrededor. App empezó a cambiar. Fue sutil al principio, su habla y voz se volvieron extrañas y lo que parecía el desarrollo de un tipo agudo de asma, dificultad para respirar,
Problemas para retener la comida y un dolor de cabeza persistente fueron el comienzo. A partir de los 2 meses, el asma se aceleró y se apoderó de él lentamente. Aquella mañana entró en la cafetería gorgoteando, diciendo que tenía la sensación de haber aspirado agua en los pulmones. Luego empeoró rápidamente y se desplomó al suelo cuando se levantó para ir al laboratorio. Llamamos inmediatamente a la evacuación médica, señalando que esta vez se trataba de una emergencia de vida o muerte, por lo que tenían que venir cuanto antes. No importaba. Ab se desplomó, agarrándose desesperadamente el pecho en busca de aire mientras intentaba rasgarse la ropa. Ahora me daba cuenta de que le salía piel entre los dedos, enredando las manos hasta los nudillos. Al arrancarse la camisa, vi por qué no podía respirar. Unas enormes branquias acuchilladas se abrían aún más en su pecho, palpitando mientras intentaban respirar aire seco. Se estaba ahogando en tierra, jadeando desesperadamente porque el oxígeno ya no tenía a dónde ir. Lo levanté lo más rápido que pude, tratando desesperadamente de arrastrarlo hacia el agua con la esperanza de que le ayudara. Llamé a Sandy a gritos, sabiendo que Shannon estaba en el laboratorio, donde no me oiría. Cuando nos apresuramos a cruzar la puerta, me agarré a un salvavidas que colgaba de la barandilla antes de saltar por encima. Ab apenas se mantenía en pie mientras yo tiraba, tratando de llevarlo por encima de los barrotes a pesar de lo mucho más alto que era que yo. Entonces ocurrió lo peor. Se partió por la mitad. Más bien, desconectado por la cintura. La parte inferior de su cuerpo se deslizó hacia la cubierta, golpeándose contra el suelo mojado. Desde donde su cuerpo fue cortado, yo sostenía su mitad superior, que ahora colgaba de enormes y largos tentáculos que se retorcían de agonía. Apenas pude sujetarme cuando uno de ellos me golpeó, pinchándome en la mano antes de caer al agua, Ab cayendo tras de mí. Caímos al agua con fuerza y yo apenas podía agarrarme al flotador mientras él empezaba a respirar entrecortadamente, con la voz cada vez menos ahogada y áspera. Sin embargo, gritaba, con la cara contorsionada por el dolor, mientras su cráneo empezaba a cambiar, adquiriendo un aspecto más acuático y vaporoso que el de la criatura anterior. Ahora se alejaba de mí, jadeando y apretándose la cabeza mientras los ojos empezaban a moverse, ensanchándose y estirándose hacia afuera. Su mandíbula se desfiguró y sobresalió con un chasquido agudo. Entonces sentí que perdía la conciencia, que me invadía una sensación de mareo cuando la neurotoxina empezó a hacer mella en mí por el pinchazo que me había dado. La vida se convertía en un sueño mientras los gritos de Ab se desvanecían en las olas. Sentí que unos brazos me rodeaban y me colocaban un chaleco salvavidas en la cabeza mientras me quedaba inerte. La cara de Sandy brillaba como un ángel entre la espuma del mar mientras me levantaba. Me llevó al laboratorio y me tumbó en una camilla mientras le gritaba a Shannon que me curara ya. Shannon parecía sorprendida, por no decir otra cosa, y se acercó rápidamente al maletín, sacó un pequeño vial y empuñó una jeringuilla. Yo intentaba hablarles, creo que intentaba decirles que fueran a por Ab mientras pudieran, pero nadie me escuchaba. Solo Sandy le gritaba a Shannon mientras sacaba una muestra del vial y me la clavaba, casi en medio del pecho. Entonces me desmayé. Cuando volví en mí, el sol se estaba poniendo, un helicóptero me subía a la parte de atrás. A Sandy le decían que se quedara en la balsa y que ya informarían, pero ella se negaba a separarse de mí. Estaba entumecida, casi todo mi cuerpo completamente ajeno a las sensaciones que me rodeaban. Ni siquiera podía girar la cabeza, solo veía el techo del interior del helicóptero y la cara de Sandy de vez en cuando. Le gritaba a Shannon, que también estaba sentada en el helicóptero apiñada junto a 2 paramédicos. Zorra. Le mataste y puede que todavía la mates a ella. ¿Y todo porque no podías perder tu preciado descubrimiento? Debería arrojarte al océano ahora mismo, joder. Sandy estaba furiosa, con la voz ronca mientras los paramédicos le rogaban que se calmara, diciendo que podría estresarme. Shannon parecía abatida, incapaz de asimilar la idea de que había perdido una de las mayores oportunidades de su vida. Estabas inyectándole, joder, cuando se suponía que tenías que estar tratándole. ¿Qué coño te pasa? Volví a desmayarme y volví en mí con las brillantes luces del hospital sobre mí, las máquinas pitando a mi alrededor y un tubo en la garganta. Sentí que no podía respirar, ni siquiera con el oxígeno que entraba por el tubo, e intenté quitármelo yo mismo antes de que alguien me agarrara las manos y me estabilizara. Te tengo. No hagas eso, no querrás hacerte daño. La voz de Sandy, su tacto guiando mis manos de nuevo a mi lado. Enfermera. Enfermera, está despierta.
después de que los médicos me quitaran los tubos de respiración y alimentación, informándome de que había estado en coma durante una semana mientras la toxina hacía efecto. Por fin tuve la oportunidad de hablar con ella. Después de la lesión de App, Shannon fue la que lo trató, ya que era la que tenía más conocimientos médicos humanos de todos nosotros. Al parecer, después de utilizar un antídoto creado a partir del estudio de la neurotoxina y la sangre de la criatura para detener el progreso en mí, ella se rompió y se derramó todo a Sandy, confesando sus pecados. Cada vez que trataba a App, dándole lo que ella le aseguraba, en su cara, que eran inyecciones de antibióticos solo para estar seguros, ella estaba inyectando la sangre de esa cosa directamente en su cuerpo. No sé cómo hizo lo que hizo, pero supongo que después de suficiente tiempo aclimatándose a la dosis, su cuerpo simplemente no quería seguir siendo humano. Ella fue la responsable de todo, desde su muerte hasta mi estado aún convaleciente. No han encontrado a App, aún hoy, 3 años después. Han hecho barridos por toda la zona alrededor del punto Nemo, y a pesar de tener a alguien apostado en la plataforma, no ha habido ninguna señal de él por ahí. Aún no he vuelto a ser la de antes. El entumecimiento va y viene, y suele ser peor en las extremidades. Durante unos 6 meses estuve en silla de ruedas, incapaz de caminar más de un par de metros hasta que la atrofia muscular me hizo colapsar. Ella ha estado a mi lado en todo esto. En cada prueba desde que nos conocimos en aquella plataforma, Sandy ha estado a mi lado, incluso ayudándome a aprender a andar de nuevo. Ahora puedo hacer ejercicio con regularidad, por fin, y ambos nos estamos entrenando para correr una maratón en primavera. Supongo que lo que me llevó a escribir todo esto fue tratar de asimilar lo que pasó ahí fuera. He estado en terapia desde que me dieron el alta en el hospital, pero pensaban que algunas de las cosas que decía eran un mecanismo de supervivencia. Pero ella lo sabe. Ella me cree, y eso es todo lo que importa. Todos estos recuerdos volvieron a mí la semana pasada cuando me propuso matrimonio. Nos mudaremos pronto, nos quedaremos en las montañas, lejos de cualquier océano en todas direcciones. Se supone que el aire de allí es bueno para mí, y el médico dice que la altitud me ayudará a moverme con más facilidad. A veces me despierto tarde por la noche, con la imagen de ese ojo gigante que me mira desde el abismo rondando por mi cabeza como un fantasma. Sé que no está ahí. Al menos, no donde yo estoy. Pero, como ella dijo, si alguna vez aparece, lo afrontaremos juntos.